Estimados amigos, qué placer poder saludarles. Mi nombre es Omar Cabrera y este es el programa Visión de Futuro, que todas las semanas viene para traerle palabra de aliento, palabra de fe, palabra de inspiración, palabras de sabiduría. Qué hermoso es poder tener encuentros que transforman nuestras vidas. Los extrañamos hoy en día que tenemos que estar en cuarentena, aislados, distanciados socialmente. Leía instrucciones de mi universidad que solo uno por mesa, no se pueden hablar, no se pueden sacar el tapabocas. Y uno dice, wow, ¿cómo van a ser los encuentros y qué anécdotas vamos a contar después de todo esto? Pero cuando Jesús viene a tu vida, el encuentro no se limita por nada y te transforma por completo. De eso vamos a hablar, ya seguimos. Aquí comienza el programa Visión de Futuro, con los pastores Omar y Alejandra Cabrera, trayendo un mensaje de fe y poder. Y acá estamos con nuestro encuentro. Usted y yo, Alejandra también, bienvenida. Yo puedo estar un poquito más cerca tuyo. Sí, gracias a Dios, convivís conmigo toda la vida. Mi compañerita de la vida puede estar cerca. Podemos compartir el mate que... Bueno, Centroamérica no entiende lo que es mate. Tal vez haya que traer uno un día, como vos sugerías. Tomamos café en honor a los costarricenses, colombianos, brasileros, todo lo que... Pero qué hermoso es poder compartir. Y cuán importantes son las relaciones, ¿no? Una de las cosas difíciles de esta época, ¿no? Es justamente la falta de esos encuentros, contacto. Veía algunos geriátricos que se ingeniaron para poder, ¿no? Que los familiares abracen, ¿no? Veía, no hace mucho, acá en Argentina, creo que en La Plata o Mar del Plata, no me acuerdo cuál de los dos. ¿Qué hicieron? No, y como que abrieron dos orificios para poder pasar las manos, ¿no? Estaban como guantes, ¿no? Sí. Grandes, y para poder abrazar a los familiares, a los abuelitos que estaban, ¿no? Varias propagandas he visto que los abuelitos desde adentro haciendo así o saludando. Esa abuela que ve el nietito en el auto adentro y no lo puede ni ver. Ay, sí. Son tiempos difíciles, ¿no? Pero cuán importantes es el contacto, ¿no? No, y la gente que viene y dice, usted saluda, da la mano, ¿no? El codo. Y dan el codo. No llego. Está. Y ahí queda, ¿no? Pero Jesús puede tener un encuentro con nosotros. Amén, amén. Nada lo detiene, nada lo limita. Él es espíritu y lo único que hacer es abrirse a Él. Y uno puede estar tan cerca de Jesús, solo con mencionar su nombre, Él está. Así es. En los momentos de gran necesidad, pienso en Pedro que se estaba ahogando y dice, Jesús, sálvame, Señor. Inmediatamente ahí estaba para traer salvación, para salvarlo de que se lo trague ese mar embravecido y las olas y el viento que les eran contrarios. Solo con mencionar su nombre, Él ya está. Así que si te sentís solo, no necesitas sentirte más solo. Él está. Solo llámalo. Clama a mí, yo te responderé, dice Jeremías 33:3. Jesús dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Romanos 10 dice que si confiamos en Él, no seremos defraudados. Poné tu fe, tu confianza en Él. Abrite a que su presencia te inunde y llene cualquier vacío que haya en tu interior. Había unos judíos que estaban intercediendo por un romano. Este romano era centurión, tenía 100 soldados a cargo, un hombre de autoridad. Y van a Jesús y le dicen,
creemos que tenés que tener un encuentro con este centurión. Y Jesús dijo, bueno, voy a la casa. Ningún problema. Ahí en Lucas capítulo 7 nos cuenta la historia. Y los ancianos de los judíos le rogaron que viniera para sanar a un siervo que este hombre tenía que estaba grave. Estaba muy enfermo, estaba postrado en cama. En aquella época cualquier fiebre sin los antibióticos que tenemos hoy en día podía ser fatal. Y entonces le dicen, es digno que le concedas esto porque ama a nuestra nación y hasta nos edificó una sinagoga. O sea, hablando de los méritos de este hombre y por qué los judíos que no tenían relación con los gentiles, medio como que estaban de cuarentena entre ellos culturalmente, le decían, es digno que le concedas esto porque ama a nuestra nación y nos construyó una sinagoga. Jesús dice, bueno, vamos. Cuando estaban ya no lejos de la casa, dice que el centurión envió unos amigos a Jesús y le dijo, Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Los judíos que culturalmente rechazaban todo esto, y de hecho Pablo le tira la oreja a Pedro en Gálatas 2, justamente por esta situación que Pedro no se juntaba. Cuando no había nadie, él se juntaba con los gentiles. Cuando aparecía un que otro judío, ya marcaba distancia, ¿no? Acá se produce lo opuesto. Los judíos diciendo, sí, anda. Y por el otro lado, este hombre sintiéndose indigno, no sé si por su pecado, por su cultura, por su raza, porque era alguien que estaba subyugando al pueblo judío del que Jesús era parte, pero le dice, no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que aún ni me tuve digno de ir a ti. O sea, ni fui porque no me sentía digno. Y muchas veces el diablo, Alejandra, nos miente y nos engaña y nos hace sentir así para que nos perdamos el encuentro con Jesús. Tal cual. Padre de mentiras. El engaño, la mentira, la culpabilidad, el acordate, lo que hiciste. Siempre el enemigo va a tratar de poner obstáculos para que no tengamos ese encuentro transformador con Jesús. No me sentía ni digno, por eso ni fui. Mandé a gente, pero tampoco me siento digno de que vengas acá, así que quédate ahí. Hoy le podés decir al Señor, entra a mi vida, entra a mi familia, entra a mi hogar, llena mi habitación de tu presencia. Aunque te sientas solo, aunque te sientas abandonado, aunque seas tal vez una persona mayor, como las que hablábamos, que no puede tener contacto, que socialmente está aislado, podés abrirte a la presencia del Señor. Amén. Dejar que Él inunde tu mente, que inunde tu corazón, que tome tu vida, la abrace y la eleve a una nueva altura, a una nueva dimensión. No, pero pastor, usted no sabe lo que yo hice. No soy digno de que el Señor entre a mi casa. No soy digno de que el Señor esté en mi presencia. Que es el templo del Espíritu Santo no lo he cuidado, pastor. He hecho cosas que hasta me avergüenzo de confesar y de decir. Jesús va a entrar. Era totalmente prohibido a cualquier sacerdote tocar a un leproso. Y Jesús fue y lo tocó, porque Él es la fuente de la vida. Amén. Él es la fuente de la misericordia, Él es la fuente del amor. Él no va a detenerse por nada, por sucio que te sientas, por indigno que te sientas. Hoy, simplemente con invocar su nombre,
La palabra de Dios dice que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Con solo invocar su nombre podés obtener salvación. Y yo te voy a pedir, Alejandra, si vos nos podés guiar en esta oración para que la gente pueda aceptar a Cristo en su corazón. Que les perdone los pecados, que les permita comenzar una nueva relación, tener un encuentro con el Señor Jesús. Amén, amén. Querido Padre Celestial, te doy gracias por haber enviado a Jesús, tu Hijo unigénito. Gracias, Jesús, por haber dado tu vida, derramado tu sangre para que mis pecados sean perdonados, para que mi vida sea limpiada de toda maldad, para poder tener la reconciliación contigo. Gracias, Señor. Hoy me acerco a ti en confianza, reconociendo que tú me amas, reconociendo que quieres lo mejor para mi vida, reconociendo que en ti hay salvación, hay perdón de los pecados, hay libertad de todo aquello que había venido para oprimirme, para atarme, para frenarme. Señor, hoy te entrego mi vida, abro mi corazón, entra en él, límpiame, lávame, restáurame. Señor, trae libertad a mi vida de todo pecado, de todo aquello, Señor, que me estaba oprimiendo. Hoy, Señor, recibo, creo en ese sacrificio, en esa sangre que comienza a limpiarme, que quebranta toda atadura, maldiciones de mi vida, me hace libre de todo vicio, me hace libre de todo pecado, porque reconozco que hay poder en la sangre de Jesús. Gracias, Padre, porque puedo estar una vez más en comunión contigo, conocerte cada día más y más. Amén y amén. Mi primer aliento es un obsequio para usted que recién se inicia en los caminos de Dios o para quienes están volviendo a la fe. Mi primer aliento para que comience una vida de comunión con Jesús y conociendo a Dios, aprenda a disfrutar de la vida en plenitud. Mi primer aliento. Solicítelo sin cargo. Y a partir de este momento, Jesucristo habita en tu corazón por la fe. Y cuando tenemos fe en Él, todo es posible. El centurión seguía con el problema, tenía ese criado enfermo y le dijo, siguió diciéndole a Jesús en la charla, pero Jesús, di la palabra. Solo pronuncia la palabra y mi criado va a sanar. Le dice, yo también soy un hombre que está puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y le digo a este andá y va y al otro vení y viene. Hablaba en argentino, ¿vio? Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír Jesús esto, se maravilló de él. Y volviéndose a los que estaban con él, que lo seguían, les digo, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Tremendo. Él entendía la autoridad que había en el nombre de Jesús, en la autoridad que Jesús tenía, en el respaldo divino que Jesús manifestaba, en ese poder de Dios que había descendido sobre Jesús y le daba poder sobre toda enfermedad y sobre toda dolencia. Y Jesús dice, ni en todo Israel ha hallado tanta fe. María era de Israel, Juan el Bautista era de Israel, podríamos pensar un montón de personajes más que convivieron con Jesús y eran de Israel, pero acá Jesús se sorprende cómo entendía la autoridad que hay en esa palabra de Dios. Isaías 55 dice que así como desciende la lluvia y no vuelve arriba, así es la palabra de Dios que desciende
y es enviada, será prosperada en aquello por lo cual yo la envié. O sea, si Dios lanza la palabra, esa palabra se va a cumplir. Amén. En otra parte de la palabra dice, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra No no pasará. Esa palabra fue la que todo lo creó. Dios dijo, sea la luz, y la luz tuvo que ser, no pudo hacer ninguna reunión de consorcio, decir, ¿somos o no somos? ¿Alumbramos o no alumbramos? No, Dios dijo, sea la luz, e inmediatamente la luz tuvo que someterse. Y todo lo que Dios dijo con su palabra en la creación, sucedió. Se separaron los continentes de las aguas, aparecieron los animales y las bestias, las aves en los cielos, todo. Y cada vez que la palabra era lanzada, Dios concluía de que lo que había ocurrido era bueno. Era bueno. En todos los días de la creación. Y vio Dios que era bueno. Aun cuando creó al hombre, dijo, y vio Dios que era muy bueno. Muy bueno. La única vez que dijo no es bueno es cuando vio al hombre solo. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Qué bendición que tengo mi ayuda idónea acá. Una compañera con la que me encontré a muy temprana edad. Muchos años. Y hemos atrás. recorrido este maravilloso camino juntos. Di la palabra y mi criado sanará. En el Salmo 107 dice que, versículo 20, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Basado en esto, yo entiendo que Dios te va a dar una palabra, una revelación de su palabra. Algo que de repente leyendo la Biblia va a saltar y se va a hacer luz en tu vida. La palabra en griego sería la palabra rema, ¿no? Que se hace luz, es una revelación, es algo que Dios te habla en ese mismo instante para esa situación. Y Dios te va a mostrar la estrategia, la salida, la promesa a la que te podés aferrar para ver el milagro, para ver la sanidad, para ver la liberación. Por lo general, cuando yo ministro sanidad en las reuniones y bueno, en las transmisiones que hacemos y demás, siempre antes le pido al Señor, bueno, Señor, ¿qué querés hacer? ¿Y qué palabra tengo que proclamar? Que será ese argumento delante de Dios a favor de la gente que está necesitada. Y he ministrado muchas veces y usado muchos de los textos bíblicos en base a lo que Dios quería hacer. El Señor me mostraba, ¿no? Cuando ministro de la vista, muchas veces voy a la historia de Marcos 10, Bartimeo, o cuando voy a orar por gente que tiene artritis, artrosis, reuma deformante, etcétera. Lucas capítulo 13, y la mujer que estaba encorvada por 18 años. Cuando voy a orar por gente que está inflamada en el vientre o las piernas y demás, ahí donde habla del hombre que tenía que era hidrópico, que tenía esa retención de líquidos y demás. Aún lo usé en una oportunidad con alguien que tenía problemas de riñón y a causa de eso retención de líquidos y tenía que dializarse y no podía orinar. Y usé esa palabra, Dios me dio esa palabra. Muchas veces el Señor me lleva a lugares donde hubo liberación demoníaca. Y a consecuencia de esa liberación, hubo personas que el espíritu de enfermedad se les fue y pudieron empezar a hablar o pudieron empezar a oír. Lo vemos en la palabra, ha ocurrido en nuestras reuniones también. Es buscar la palabra. Amén. Y así como yo busco la palabra, Dios te quiere dar esa palabra a la que te podés aferrar. Y a través de esa palabra que Dios te da, reclamar. Señor, esta es la promesa que tengo en tu palabra, esto es lo que dijiste, Señor.
esto es lo que nos prometiste. Entonces yo hoy tomo esto como un derecho legal para mi vida. Tal vez una palabra general como Isaías 53, que declara que por sus llagas fuimos nosotros curados y que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y se va a ir tu enfermedad, y se te va a ir el estrés, y se te va a ir los problemas de nervio y la depresión, porque va a inundarte la paz del Señor. O muchas veces cuando es tumores, cánceres, nódulos, durezas, carnosidades, proclamo 1 de Juan capítulo 3, versículo 8, que habla de que Jesús vino para deshacer las obras del diablo. O cuando es un espíritu de opresión, Hechos 10:38, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret y él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Dios estaba con él. Entonces, pedirle al Señor, Señor, dame la palabra. Amén. Así como el centurión pidió la palabra, di la palabra y mi criado sanará. Vemos algo muy similar en San Juan capítulo 4, que viene un oficial del rey que tenía un hijo muy enfermo y le rogó, desciende conmigo, sana a mi hijo, está a punto de morirse. Entonces el oficial le dijo, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dice, ve, tu hijo vive. Eso fue suficiente. Dio la palabra. Ve, tu hijo vive. Al leproso, quiero, sé limpio. Lázaro, ven fuera. Dio la palabra. Una palabra de autoridad, una palabra respaldada por el cielo. Amén. Va este hombre a la casa, llegó, los criados salieron a recibirlo y dice que cuando llegaron, exactamente lo que dijo Jesús. Tu hijo vive. Lo mismo que había hecho Jesús. Entonces él preguntó, ¿a qué hora pasó? ¿A qué hora mejoró? Ayer, a la hora 7, se le fue la fiebre. Y dice, y el padre entonces entendió que aquella era la hora en la que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y dice la palabra, y creyó él con toda su casa. En instantes queremos orar. Proclamar palabra que no volverá a Dios vacía, sino que producirá sanidad en tu vida. Quédate ahí. Nos dice Isaías 53, versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. 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 Gracias, Amén. Jesús. Vamos a orar para que este sacrificio de Jesús en la cruz y el hecho que dijo Jesús en la cruz, consumado es, o sea que Él estableció la victoria, que vos te puedas apropiar de esa victoria y declarar que por su llaga vos también recibís tu sanidad. Señor, yo te doy gracias en esta hora porque
Tu mano de poder se extiende sobre cada uno de tus hijos. Yo creo, Señor, que tu poder está aquí para sanar, que tú proclamaste tu palabra a través de nuestros labios y que esa palabra no va a volver vacía, sino que producirá aquello por lo cual tú la proclamaste, tú la enviaste. Sabemos, Señor, que tú padeciste, que tú sufriste, que pagaste el precio por nuestra redención y por nuestra sanidad. Por eso es que en esta hora yo proclamo que tu sanidad fluye a cada vida. Tu Espíritu Santo vivifica cada cuerpo mortal y tú te llevas toda enfermedad y toda dolencia para la gloria de tu nombre. Los síntomas se van, tu poder inunda, transformando, restaurando, quitando, aún haciendo desaparecer, deshaciendo toda obra del mal, aún trabajos de hechicería y brujería, enfermedades congénitas, hereditarias. En esta hora el Señor te hace libre. Se rompe todo yugo, Dios quita toda carga de tu vida y sos sano, sos libre. Toda enfermedad, toda dolencia fue clavada en esa cruz y por esas llagas de Jesús fuimos nosotros curados. Te pido que levantes tus manos ahí donde estás y le digas al Señor: te doy gracias por la sanidad que viene a mi vida. Gracias, Señor, por este encuentro que transforma, que restaura, que sana mi vida en esta hora. Gracias, Señor, porque me das sanidad y aún te llevas todo temor, toda ansiedad. Gracias, Señor, porque se va todo afán. Me declaro libre en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Qué alegría poder compartir con ustedes. Nos encantaría escuchar tu testimonio, así que escribinos y contanos lo que Dios hizo. Y bueno, nos vemos en un próximo programa.